Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a introducir un par de conceptos que tienen cierta similitud entre ellos, el de potencia y el de fuerza. Estos dos conceptos los podemos presentar a partir del de trabajo, que ya vimos en el vídeo acerca de la conservación de la energía. Pero además necesitaremos controlar las derivadas y las integrales, de las cuales también hemos hablado en algunos vídeos. Así que, si tenéis dudas con alguno de esos conceptos, por favor, id a ver esos vídeos y si ya los domináis, vamos allá. El punto de partida es recordar que todos los cuerpos intentan reducir siempre su energía potencial y que la energía potencial que pierden se transforma en energía cinética. Si la energía potencial se reduce, por ejemplo, 10 julios, esos 10 julios se van a convertir en energía cinética. Y esos 10 julios serían el trabajo, la cantidad de energía cinética ganada debido a la pérdida de energía potencial. Ahora bien, no es lo mismo que un sistema realice un trabajo de 10 julios en una hora que lo haga en un segundo. Y es esta relación entre cantidad de trabajo realizado y tiempo a la cual vamos a llamar potencia, la magnitud que mide la cantidad de julios de trabajo realizado por segundo. Tomemos como punto de partida que el trabajo realizado por una energía potencial era opuesto a la variación de la misma, es decir, el trabajo era menos la variación de energía potencial. Y como toda la energía potencial que se pierde se convierte necesariamente en energía cinética, habíamos indicado también que menos la variación de energía potencial era igual a la variación de energía cinética. A esto le habíamos denominado el teorema de las fuerzas vivas. A partir de aquí vamos a definir la potencia que realiza una energía potencial como la derivada del trabajo realizado con el tiempo, es decir, cuántos julios de trabajo se realizan por cada segundo. Y si tenemos en cuenta la relación entre trabajo, energía potencial y energía cinética, podemos llegar a una conclusión muy clara. El trabajo es menos la variación de energía potencial, es decir, que es menos la energía potencial en cualquier instante menos la energía potencial en el instante inicial. Esto podemos escribirlo como menos energía potencial más energía potencial inicial. Y si derivamos el trabajo, resulta que esta energía potencial inicial, que va a ser una constante, va a ser irrelevante para la derivada, es decir, derivada va a dar cero, lo cual significa que derivar el trabajo es equivalente a derivar la energía potencial cambiando de signo e ignorando cuánto valía la energía potencial al principio. Esto nos permite decir que la potencia también es menos la derivada de la energía potencial con el tiempo, o equivalentemente que es la derivada de la energía cinética con el tiempo, de modo que todo esto sería equivalente. Y teniendo en cuenta la relación entre derivar e integrar, si la potencia es la derivada de la energía cinética con el tiempo, podremos decir que la variación de energía cinética es igual a integrar la potencia en el tiempo. Del mismo modo, la variación de energía potencial, que es igual a menos la variación de energía cinética, será menos integrar la potencia en el tiempo, y dado que el trabajo es igual a las dos cosas anteriores, podemos decir que el trabajo también va a ser igual a esto. Pero vamos a ver otra expresión para la potencia que quizás nos ayuda a comprender mejor de qué estamos hablando aquí. Si la potencia es la derivada de la energía cinética con el tiempo y la energía cinética sabemos que es un medio de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado, podemos intentar derivar esta expresión de la energía cinética para ver hasta dónde llegamos. Así que la potencia sería la derivada de la energía cinética con el tiempo. Ahora, la energía cinética, tal y como la tenemos escrita, no depende del tiempo, sino de la velocidad. Y cuando nos interesaba derivar con una variable diferente a la que teníamos, lo que teníamos que aplicar era la regla de la cadena, que básicamente consiste en multiplicar y dividir por lo que nos venga bien para cambiar las derivadas. Por ejemplo, si lo que queremos es derivar la energía cinética con la velocidad, porque es lo que tenemos, como este diferencial de velocidad aparece dividiendo, el precio a pagar es que hay otro diferencial de velocidad multiplicando. Y el diferencial de tiempo que estaba aquí tiene que seguir estando, así que va a aparecer aquí abajo. Entonces llegamos a que la potencia tiene que ser la derivada de la energía cinética con la velocidad multiplicada por la derivada de la velocidad con el tiempo.
Ahora, ¿qué sucede si derivamos la energía cinética con la velocidad? Pues el 1 medio de m se queda delante porque es la constante que está multiplicando, y el v cuadrado, cuando lo derivamos, se convierte en 2v. Y por otra parte tenemos que multiplicar por la derivada de la velocidad con el tiempo, que por definición era la aceleración. Derivar la velocidad con el tiempo era lo mismo que calcular la aceleración. De modo que ahora estos doses se cancelan y llegamos a que la potencia es el producto de la masa por la velocidad por la aceleración. Y esta fórmula nos ayuda a calcular sin derivadas el valor de la potencia, pero además nos ayuda a entender su signo. Si tenemos que un cuerpo se mueve hacia la derecha con una velocidad positiva y la aceleración de ese cuerpo también va hacia la derecha, es decir, le asignamos un valor positivo, la potencia va a ser el producto de tres cosas positivas, ya que la masa siempre es positiva, la velocidad estamos fijándola como positiva y la aceleración también la estamos fijando como positiva. Es decir, si la velocidad y la aceleración apuntan en el mismo sentido, la potencia va a ser positiva. La aceleración estará apoyando a la velocidad y haciendo que cada vez la velocidad sea mayor, dando lugar a una mayor energía cinética, que es justo lo que estábamos escribiendo al principio. Como la potencia es la derivada de la energía cinética con el tiempo, cuando la aceleración va a favor de la velocidad aumentándola, aumenta la energía cinética y eso se traduce en una potencia positiva. Por otra parte, si tenemos que la velocidad va hacia atrás y la aceleración también va hacia atrás, negativo por negativo sigue dando positivo y volveremos a tener potencia positiva. Aunque el cuerpo se esté acelerando hacia atrás, lo importante es que se siga acelerando, siga aumentando esa energía cinética y por tanto la potencia sigue siendo positiva. Y en el último caso tendríamos que la velocidad fuese hacia un lado, por ejemplo positiva, y la aceleración hacia el lado contrario, siendo negativa, por ejemplo. En este caso más por menos daría menos y la potencia sería negativa. ¿Qué significa entonces una potencia negativa? Pues básicamente que la aceleración va en contra de la velocidad y al ir en contra de la velocidad cada vez tendremos menor energía cinética. Por supuesto, si no hubiese velocidad o aceleración, la potencia sería nula. Y con esto tan solo nos faltaría comentar que las unidades de la potencia suelen ser los vatios, que se escriben con la letra W, aunque también sirven julios por segundo, ya que lo que estamos midiendo en esencia es cómo cambia el trabajo realizado por cada segundo. De modo que ya tenemos presentada la potencia. Una magnitud muy empleada sobre todo al hablar de máquinas y en especial de coches. Aunque en este contexto, en lugar de utilizarse los vatios, que serían la unidad del sistema internacional, es más habitual hablar de caballos. La relación entre ambas magnitudes, más o menos, es que un caballo son 750 vatios. Y por supuesto, el hecho de que a la potencia en ese sistema de unidades se le llame caballo está relacionado con los comienzos de la era industrial, cuando lo que hacían era comparar la potencia que era capaz de realizar una máquina con la que aportaba un caballo tirando de un objeto. Pero no nos desviemos más. Hemos dicho que la potencia es una tasa de cuánto trabajo se va realizando a medida que pasa el tiempo. No obstante, hay otras formas de medir cómo cambian las cosas. Por ejemplo, en lugar de decir cuánto trabajo se realiza a medida que pasa el tiempo, cuánto trabajo se realiza a medida que cambia la posición. Y esto es lo que vamos a definir como fuerza. Seguramente muchos conozcáis la definición de fuerza como el producto de masa por aceleración e inmediatamente veremos que es equivalente. Pero si queremos comprender todas las leyes físicas a partir del concepto de energía, es muchísimo más útil entender la fuerza como la tasa que mide cuánto cambia la energía potencial por cada metro que nos desplazamos. Si definimos la fuerza como la derivada del trabajo con la posición, es decir, la derivada del trabajo, por ejemplo, con x, si estamos llamándole x a la coordenada que indica la posición del cuerpo que se esté moviendo, podemos, razonando igual que antes, llegar a la conclusión de que la fuerza será igual a menos la derivada de la energía potencial con la posición y además será igual a la derivada de la energía cinética con la posición. La fuerza, por tanto, se tendrá que medir en julios partido por metro y esto es igual a una unidad mucho más conocida que es el newton, que solemos escribir con n. Ahora bien, la fuerza normalmente no se suele escribir como una derivada, sino que es más habitual calcularla como el producto de la masa por la aceleración.
Esta es la famosa segunda ley de Newton, de la cual la mayoría hemos oído hablar. Y ahora vamos a ver cómo obtenemos esa ley a partir de lo que hemos visto hasta ahora. Sabemos que la fuerza va a ser igual a la derivada de la energía cinética con la posición, pero no tenemos ni idea de qué hacer con esto. Sin embargo, podemos buscar ayuda de la regla de la cadena para llegar a algo que nos sirva. La derivada de la energía cinética con x será igual a la derivada de la energía cinética con el tiempo, que ya sabemos que eso es la potencia, por la derivada del tiempo con x para compensar que este de t cancele al de abajo. A partir de aquí sabemos que la derivada de la energía cinética con el tiempo es la potencia, porque acabamos de explicarlo antes, y aquí tenemos la derivada del tiempo con la posición, que es justo lo contrario a la velocidad, ya que la velocidad era la derivada de la posición con el tiempo. Si lo que tenemos es la derivada del tiempo con la posición, lo que tenemos es exactamente lo contrario y por tanto aquí tenemos 1 partido por la velocidad. Entonces aquí en esencia lo que tenemos es potencia partido por velocidad y la potencia habíamos visto que era masa por velocidad por aceleración. Ahora las velocidades se cancelan y llegamos a que la fuerza es masa por aceleración. Tal y como habíamos anticipado, tenemos que la fuerza va a ser ese famoso producto de la masa por la aceleración. Sobre esta relación en concreto hablaremos más en detalle en un próximo vídeo, pero por ahora la que me va a interesar es esta otra que está arriba pasando desapercibida, que es que la fuerza es menos la derivada de la energía potencial con la posición. ¿Qué hay exactamente detrás de esta fórmula? Pues si tenemos en cuenta que la derivada de una función indica su tendencia a crecer o a reducirse, el hecho de que la fuerza sea menos la derivada de la energía potencial con la posición, lo que nos está diciendo en esencia es que la fuerza marca cómo se reduce la energía potencial al cambiar de posición. Esto se entiende muy fácilmente con una gráfica. Si representamos estos ejes, aquí indicamos la energía potencial y aquí indicamos la posición, y la gráfica hace, por ejemplo, esto de aquí, podemos representar la fuerza como algo opuesto a la derivada. De modo que si aquí ponemos el eje X y aquí la fuerza, donde la derivada sea 0, la fuerza será 0, es decir, en los puntos máximos y los puntos mínimos no habrá absolutamente ninguna fuerza, que serían este de aquí y este de aquí, y entre estos puntos la fuerza haría lo contrario de lo que hace la derivada. Si la derivada es positiva cuando la energía potencial crece, la fuerza lo que será es negativa y viceversa, de modo que tendríamos una gráfica de este estilo. En el primer tramo, donde la energía potencial sube, la fuerza tiene que ser negativa, después cuando la energía potencial baja, la fuerza será positiva y se irán alternando así. En esencia, en los tramos donde la energía potencial está subiendo, la fuerza es negativa y apunta hacia el sentido negativo del eje X, que sería en este primer tramo y en este tercer tramo de aquí. Y en los tramos donde la energía potencial baja, la fuerza sería positiva y apuntaría hacia la derecha. Estas flechitas de aquí indicarían hacia dónde apunta la fuerza. De modo que las fuerzas, en esencia, lo que nos están diciendo es hacia dónde se reduce la energía potencial. Si estamos en estos puntos de aquí, la energía potencial se reduce hacia la izquierda y el signo de la fuerza lo que nos va a decir es, si vais hacia la izquierda podéis reducir la energía potencial. Y en los tramos donde la energía potencial decrece, la fuerza apunta hacia la derecha y nos está diciendo que si queremos reducir la energía potencial, lo que tenemos que hacer es ir hacia la derecha, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque ya habíamos explicado en la primera clase que todos los cuerpos intentan reducir su energía potencial y eso es lo que está haciendo la fuerza, indicando hacia dónde se reduce. De modo que, en resumen, cuando decimos que sobre un cuerpo actúa una fuerza que lo empuja en una cierta dirección, lo que en realidad estamos diciendo es que el cuerpo se va a mover en esa dirección porque es en la cual la energía potencial se reduce. Y próximamente esto nos llevará a definir el concepto de equilibrio en física de una forma muy elegante y muy similar al análisis de puntos extremos en matemáticas, algo sobre lo que ya hablamos en el vídeo de máximos, mínimos y puntos de inflexión. Pero antes de eso, la semana que viene a las 8 hablaremos de cómo afecta todo esto a la gravedad de Galileo y las caídas libres.
Así que ya sabéis, para más física nos vemos en el siguiente.